El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, martes 1 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 16. El Salmo 98, entre paréntesis 97. Versículos del 1 al 4. El Evangelio se ha tomado de Marcos 10, del 28 al 31. El tema de hoy: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Queridos amigos de la palabra de Dios, desde ya les deseo un bendecido mes de marzo. Mañana es miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia. Recuerden que el ayuno tiene mucho poder de intercesión y de respuesta a nuestras peticiones. Podremos asistir a la misa para recibir las cenizas en la frente. La primera lectura nos indica que la salvación vendría, pero fue un tema que no se reveló para los profetas, pues no era para su tiempo, sino para la primitiva pequeña iglesia de creyentes en Cristo. Por ello, se nos invita a ser santos como Dios es santo. El Evangelio nos trae una especie de queja de Pedro a Jesús, quien él y sus discípulos lo habían dejado todo por Jesús. Él les aseguró que ellos recibirían 100 veces más de lo que habían dejado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a ustedes, tratando de averiguar a quién o para qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Les reveló que aquello que anunciaban no era para su tiempo, sino para el de ustedes. Y ahora se les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Por eso, estén interiormente preparados para la acción. Vivan sobrios y confíen plenamente en la gracia que se les concederá cuando se les revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden más a los deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. El que los llamó es santo, como Él. Sean también ustedes santos en toda su conducta, porque dice la Escritura: sean santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. En el pasado, el tema de la salvación destinada a nosotros había sido anunciado por los profetas, quienes profetizaron acerca de los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguiría. El Espíritu de Cristo les reveló que no era para su tiempo, sino para la incipiente iglesia primitiva de los creyentes en Cristo. Si no, escuchen lo que profetizó el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos del 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Increíble profecía, ¿no? Y hoy en día, por medio de la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, se nos proclama el Evangelio. Escuchemos acerca del Espíritu Santo en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En cuanto al poder del Evangelio, podemos leer en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, que dice: Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar y también los que no lo son. Porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura: quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. Entonces, Pedro nos recomienda que estemos preparados por la acción, viviendo sobrios y confiados en la gracia concedida cuando Jesús se nos revele, sin amoldarse a los deseos que se tenían antes, pues el que nos llamó es santo. Levítico 19:2. Y Jesús también nos pide que seamos perfectos como su Padre es perfecto. Mateo 5:48. Oremos con el Salmo 98, entre paréntesis 97. El responsorial es: el Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Respondemos: el Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Respondemos: el Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Respondemos: el Señor da a conocer su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro comenzó a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que quien deje casa, o hermano, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más en casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el mundo futuro su vida eterna. Muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya me imagino a Pedro pensando: bueno, yo lo he dejado todo para seguir a Jesús. Ya no sigo pescando para ganarme la vida.
Y Jesús dice que ahora soy un pescador de hombres, pero ellos no me van a dar de comer, tampoco a mi familia, ni para pagar mi hipoteca. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? No, 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 no. No lo defendería el Chapulín Colorado, no, sino que Jesús le respondió algo increíble. Escuchemos, verso 29 en adelante. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Queridos, este evangelio viene justo detrás del comentario de Jesús en referencia a un hombre rico que deseaba conocer qué hacer para heredar la vida eterna. Al final Jesús sentenció: qué difícil les es entrar a los ricos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Preguntémonos. Porque sus ídolos en el corazón son la riqueza, el dinero, la plata, entre otros. Pero sus discípulos sí dejaron todas sus posesiones y a su familia por Jesús y el Evangelio. Y de hecho tendrían un tesoro en el cielo, pero también recibirían 100 veces más en casas, hermanos, madre, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el mundo futuro, la vida eterna. ¿Y tú, querido, querida, qué has dejado atrás? ¿O qué dejas hoy por seguir a Jesús y al Evangelio? Y nuestro Maestro Jesús termina diciendo, verso 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.